Hola, hola. Yo soy Miss Rivera de la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre números decimales, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Solo que ahora vamos a hablar sobre la división de decimales. En este caso necesito que presten mucha atención a los detalles porque es de suma importancia. Para comenzar, tenemos un ejercicio que dice 4.8 entre 1.2. Esta es una división de decimales. ¿Cómo la vamos a realizar? Número 1, vamos a realizar las potencias de 10. Recordemos que las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, entre otros. ¿Por qué necesito que recuerden estas potencias? Porque las vamos a utilizar al momento de realizar nuestra división. Este método es un método para poder realizar la división de decimales de forma más efectiva y más fácil y aún más práctica de lo que mayormente conocemos. Entonces, lo primero que debemos de recordar son las potencias. Lo segundo es colocar nuestra división de decimales en forma de fracción. Recuerden que ya sea de esta forma o de la que está en el recuadro, es una división y está correcto. Comencemos a realizar nuestra división de decimales. Bien, ¿para qué necesitamos las potencias? Porque vamos a multiplicar nuestra división o los números que representan la división de decimales por alguna de las potencias del 10. Pero ¿qué necesitamos? Primero necesitamos chequear o revisar cuántos números hay después del punto decimal. Entonces, en este ejercicio tenemos un número después del punto decimal. Un número después del punto decimal en la fracción en ambos casos. Entonces, como solo necesitamos un número después del punto, vamos a tomar el número 10. ¿Por qué? Porque necesitamos simplemente utilizar el valor de un 0. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a multiplicar el 4.8 por 10. 4.8 de arriba lo vamos a multiplicar por 10, al igual que el 1.2 lo vamos a multiplicar por 10. En este caso nuestra fracción quedaría 48 sobre 12 o entre 12. Ahora, ¿qué es lo que hice en este momento? Muy bien. Recordemos que si hay solamente una unidad después del punto, nosotros tomamos el número 10. Pero si hubieran dos unidades después del punto, nosotros tomamos el número 100. Solo debemos de guiarnos en cuántos números hay después del punto para saber qué número vamos a utilizar y sustituir el número 0. En este caso, como solo tenemos una unidad después del punto, solo necesitamos un 0. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tenemos los dos números, 4.8 y 1.2. Al momento de multiplicarlo, lo que hice fue correr el punto decimal una fracción. ¿Por qué? Porque tenemos un 0. Si en este caso hubiera tenido dos ceros o hubiera sido por 100, nosotros hubiéramos corrido el punto decimal a dos lugares. Pero como solo es un 0 en el 10, entonces solo corremos el punto decimal una fracción o una unidad hacia la derecha. Recuerden que en las multiplicaciones movíamos de derecha a izquierda. En las divisiones movemos de izquierda a derecha. Entonces, al hacer este movimiento del punto decimal,
nuestras fracciones nos quedan como un número entero. Ahora, dado esto, explicado esto, nosotros proseguimos a realizar nuestra división. La división es algo que nosotros ya hemos practicado en clase en años anteriores y ahora solo vamos a ponerlo en práctica. En este caso tenemos 12 entre 48. Entonces, 48 entre 12. ¿Cuántas veces cabe el número 12 en el 48? Muy bien, entonces cabe 4 veces. Si multiplicamos 4 por 12, en este caso nos daría 48 y debemos tener un residuo de 0. Siempre en las divisiones de decimales nosotros debemos dejar un residuo de 0. Entonces, el número 4 tomaría el lugar del resultado. Entonces diríamos que 4.8 entre 1.2 es igual a 4. Yo sé que este ejercicio está bien fácil, pero ahora vamos a resolver uno más complicado. Ahora tenemos 6.3 entre 0.15. Siempre les dejo el recordatorio que vamos a necesitar las potencias del 10. Las potencias del 10 son 10, 100, 1000, 10.000 en adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos nuestra división de decimales en fracciones. Y ahora contamos cuántos decimales tenemos después del punto. En este caso, en nuestra parte de arriba de la fracción tenemos un decimal, pero abajo tenemos 2 unidades de decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre nos vamos a ubicar con los decimales que son mayores. Por lo tanto, si después del punto tenemos 2 unidades, ¿qué número vamos a tomar? ¿El 10? No lo creo. Vamos a tomar el 100 y ambas unidades completas las vamos a multiplicar por 100. 6.5 por 100 y 0.15 por 100. En este caso nos da 630 entre 15. Pero, ¿qué fue lo que hicimos en esta operación? En esta operación tenemos nuestros decimales, nuestro ejercicio dado, y al momento de multiplicarlo por 100 nosotros corrimos los puntos decimales. Pero ¿qué pasó en el ejercicio de arriba? ¿Por qué hay un 0? Porque como corremos 2 unidades, entonces al momento de correr una unidad teníamos el punto decimal al final. Pero como debemos correr la 2, entonces imaginariamente ponemos un 0 y nuestro punto debemos correrlo hasta el final. Y en el caso de nuestro ejercicio de abajo, el punto decimal lo corremos 1 y lo corremos 2 y ahora nos queda 0.15. Entonces el 0 al principio no es necesario, entonces lo dejamos como 630 entre 15. Realicemos esta operación, 630 entre 15. Bien, tomamos 2 unidades. ¿Cuántas veces cabe? 15 entre 63. Entonces, cabe 4 veces y 4 por 15 es igual a 60. Al momento de realizar la resta, nos queda un restante de 3. Pero ¿qué pasa? Bajamos nuestro 0 y ahora decimos cuántas veces cabe 15 en el 30. Muy bien, cabe 2 veces el 15 en el 30. Por lo tanto, realizamos la multiplicación de cuánto es 15 por 2 y luego nuestra resta. Entonces, cuando llegamos a los residuos 0 es porque hemos llegado al final de nuestra división.
Entonces decimos que el número 42 toma el lugar del resultado. Ahora, ¿cómo lo leemos? Decimos 6.3 entre 0.15 es igual a 42. Ahora vamos a ver un ejercicio un poco más complejo del que ya hemos visto anteriormente. Tenemos 35.82 entre 2.5. Realizamos las potencias, que es lo que debemos de memorizar, y luego hacemos la multiplicación. Primero nos fijamos en cuántas unidades hay después del punto decimal. En este caso tenemos 2 unidades en la parte de arriba y 1 unidad en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicarlo por ¿cuánto? Por 100. Vamos a multiplicarlo por 100 porque el número mayor tiene 2 unidades después del punto. Entonces, esto nos lleva a un resultado de 3582 porque corremos el punto decimal 2 lugares y 250 porque corremos el punto decimal 2 lugares y cuando ya no hay otro lugar que correr agregamos un 0. ¿Cómo lo hicimos? De la misma forma que los anteriores. El punto decimal se corre 1 y 2 espacios y abajo corremos 1 y como ya no tenemos otro que correr pero es necesario, agregamos un 0. Entonces nos queda 3582 entre 250. Realizamos la división y empezamos. Si tenemos 250, entonces debemos de agarrar 3 unidades. Entonces, ¿cuántas veces cabe 250 entre 158? Muy bien, cabe una vez. Hacemos las restas y tenemos el resultado. ¿Qué es lo que prosigue? Bajarlo. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces cabe 250 en 1082? Muy bien, 4 veces. Hacemos la multiplicación y luego realizamos la resta. Entonces nos queda un residuo de 82. Pero yo les dije que no se podía acabar la división si nosotros no llegamos a un residuo equivalente a 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Colocamos un punto decimal y eso indica que ahora nosotros debemos o podemos colocar un 0 en el residuo que nos den. En este caso, podemos colocar el 0 en el residuo de 82 y en este caso tengo 820. Entonces un número que multiplicado por 250 me dé 820 o se aproxime, tenemos 3. Multiplicamos 3 por 250 y nos da 750 y ahora hacemos la resta y nos queda un equivalente de 70. Pero como no la podemos dejar ahí, entonces podemos seguir añadiéndole 0 a nuestro residuo, pero ya no colocamos el punto decimal arriba porque solo debemos de tener un punto decimal. Entonces, decimos cuántas veces cabe 250 en 700. Muy bien, 2 veces. Luego seguimos para realizar la resta y luego nos queda un residuo de 200. Pero como no podemos quedarnos ahí porque debemos de continuar hasta llegar a un residuo 0, entonces añadimos el 0 y ahora decimos cuántas veces cabe 250 en 2000. Cabe 8 veces y 8 por 250 es igual a 2000. Entonces llegamos al final y tenemos un residuo equivalente a 0. Ahora, 14.328 toma el lugar del resultado. Entonces podemos decir que 35.82 entre 2.5 es igual a 14.328. En este caso de las divisiones de decimales, ustedes deben de practicar
unas divisiones sencillas que no sean decimales, por el hecho de que necesitan conocerlas. Ejercicios. Resolver de forma clara y ordenada las siguientes divisiones de decimales. Yo les estoy dando 5 ejercicios, ustedes deberán realizarlo en el cuaderno de matemática y si no cuentan con él, pueden realizarlo en hojas aparte. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.